Hello, subscribers, seguidores. Let's elong this a little bit about Bardo, False Chronicles of Certain Truths. Vamos a exponernos un poco más para complementar el video pasado sobre lo que trató, qué significó Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades. Y bueno, pues, ¿qué nos quiso decir? What was Iñárritu trying to tell us? ¿Cuál es la comunicación aquí en esta película? Bueno, yendo directo al grano, let's go straight forward. Okay. Semi-biographical, somehow biographical, ¿ok? De que hay ciertos destellos de cuestiones propias de la vida, de la muerte, de miedo a la vida misma, de no estar conforme con la existencia propia, con el mundo mismo, con el país, inconformidad. Pues es un personaje muy inconforme con su vida, en cierto modo, con su país, con su historia, y se trata sobre hacer las paces, enfrentar los hechos y hacer una especie de catarsis y purgar y llegar a buenos términos con la vida propia, con la vida familiar, con la vida, con los hechos históricos de tu país, con lo que no aceptas de tu país, y con tu propia trayectoria, pues, y con tus amistades, etc. Y creo que Iñárritu hace en cierta medida, ese ejercicio a medida de esta, de alguna manera semi-biográfica película, que a manera de ficción nos trata de representar un poco de sí mismo, canalizada en este personaje de Alejandro Jiménez Cacho, de este documentalista famosísimo periodista también, con sus sarcasmos y sus ironías y todo ese rollo, pero en sí todo visto de una manera onírica, porque como si no lo entendieron, y aguas, todo esto visto de manera onírica nos trata de decir ciertas cosas que están pasando con el personaje, que son parecidas a como en la película del Guasón, interpretado magistralmente por Joaquín Phoenix, y es una manera también muy onírica de ver algo más bien como lo imagina o como cree que es el personaje en cuestión, la perspectiva del personaje en cuestión. Es el caso aquí de este personaje que creó Alejandro J. Iñárritu para representarse a sí mismo sin hablar de sí mismo, sin referirse demasiado a sí mismo. Entonces, sí, ciertamente hay falsas crónicas y ciertamente hay ciertas verdades. Entonces, es una película de un personaje que trata de hacer las paces consigo mismo, con la vida, con el mundo, con la historia de su país mismo, y con la condición de ser inmigrante en otro país, ser exitoso en otro país, como el caso del mismo Iñárritu, y que regresa y pues recibe mucha crítica, mucha envidia de mucha gente, incluso habla un poco del ámbito artístico. Hay ciertas referencias a cierta televisora o televisoras, sin decir su nombre, sin decir el nombre. Hay ciertas indulgencias que él, o como se dice, chipleces hacia sí mismo como cineasta, pero no es un mal ejercicio, es un ejercicio bastante interesante, es muy contemplativa, tiene en contra muy lenta porque se toma mucho permiso a sí mismo de contemplar, de solamente ver, interpretar por lo que ves. Los simbolismos, lo que quiere representar, lo que quiere decirte con ciertas escenas como la que suceden en el Zócalo, el montón de cuerpos de ancestros mexicanos y encima Hernán Cortés. So Iñárritu does a great deal of portrayal, self-indulgence, cinematographically speaking, a lot of speech, cinematographic speech about making peace with yourself, with your family, dealing with the facts, the raw facts about your nation, the story of your country, about the present of your country, and your family, making peace, make amends with yourself and with everything and everyone, while at the same time something else is happening. That would be spoilerish. So, what do I give it? I give it a 90, le doy un 90%. Es un interesting exercise, es un ejercicio interesante. 90. Just because of the speed, solo por el ritmo. What do you think about it? Díganme qué piensan ustedes.